Imagina que todo lo que has intentado controlar, tu futuro, tus relaciones, tu éxito, no depende de tu esfuerzo por dominarlo, sino de algo más simple, tu capacidad para soltarlo. En el siglo XVI, Michel de Montaigne, tras sobrevivir a una caída de caballo que lo dejó al borde de la muerte, comenzó a cuestionar las certezas que gobernaban su vida. Lo que descubrió fue una verdad incómoda pero liberadora. La obsesión por controlar cada detalle no solo nos agota, sino que nos aleja de la auténtica sabiduría. Montaigne, padre del ensayo moderno, dedicó sus días a explorar una filosofía radical. Vivir sin máscaras, sin dogmas y sin la carga de preocupaciones que hoy llamaríamos ansiedad existencial. Pero, ¿cómo logró transformar el caos en claridad? ¿Y por qué sus ideas resuenan hoy en un mundo hiperconectado pero inseguro? La respuesta está en su escepticismo práctico, no como negación de la realidad, sino como abrazo consciente a la incertidumbre. Montaigne no propone pasividad, sino un cambio de perspectiva. En lugar de resistir lo impredecible, sugiere observar la vida como un río que fluye, navegándolo sin ahogarnos. Su secreto no era la indiferencia, sino la libertad interior que surge al dejar de luchar contra lo incontrolable. Tras perder a su mejor amigo, a su padre y a 5 de sus 6 hijos, entendió que el sufrimiento no se evita con control, sino aceptando la fragilidad de la vida. Sus ensayos, escritos en una torre alejada del ruido social, revelan una mente que se atrevió a dudar de todo, incluso de sí misma, para encontrar paz independiente de circunstancias externas. Este es el inicio de un viaje filosófico que desafía nuestra obsesión moderna por el control y nos invita a redescubrir el arte de vivir con ligereza. Pero, ¿cómo aplicar esto en un mundo que exige planificar, optimizar y garantizar resultados? La clave no está en fórmulas mágicas, sino en reconectarnos con nuestra naturaleza imperfecta. Montaigne propone un método: observar los pensamientos sin fusionarse con ellos, como quien mira nubes pasar. Esta idea, que anticipó la psicología cognitiva moderna, implica desidentificarse de las narrativas mentales. Por ejemplo, al analizar su propio miedo a la muerte, concluyó que lo que nos aterra no es el fin en sí, sino la ansiedad anticipatoria. ¿Cómo romper este ciclo? Practicando el desapego cognitivo. Escribir sobre los miedos para exponer su absurdidad, como hizo en sus ensayos. Al verbalizarlos, estos pierden poder, revelando que son construcciones mentales, no amenazas reales. Pero su filosofía va más allá. Cuestiona las estructuras de control social. En una época de guerras religiosas, se negó a adoctrinar a sus sirvientes, permitiéndoles seguir sus creencias. Este acto, aparentemente pequeño, encapsula su ética del desapego: respetar el flujo natural incluso cuando contradice convicciones. ¿Y si aplicáramos esto hoy? En lugar de forzar resultados, Montaigne diría que hay que jugar con las circunstancias, como un navegante que ajusta velas al viento. La paradoja es que esta flexibilidad, lejos de ser resignación, otorga poder para responder creativamente a lo imprevisto. Pero, ¿cómo entrenar esto en un mundo que premia el hipercontrol? La respuesta está en un concepto que Montaigne reinventó: el amor fati, amar el destino. No conformarse, sino abrazar cada experiencia, incluso el fracaso, como parte necesaria del viaje. La genialidad de Montaigne radica en que convirtió su vida en un laboratorio de autoconocimiento. Tras retirarse como magistrado, decidió estudiar la única materia urgente: asimismo. Todo hombre lleva en sí la forma entera de la condición humana, escribió, sugiriendo que la clave para entender el mundo está en mirar hacia adentro. Esta introspección no era narcisismo, sino un método para desmontar ilusiones que nos esclavizan. Por ejemplo, al explorar su miedo a la enfermedad, descubrió que lo que más daña no es el dolor físico, sino la resistencia mental a aceptarlo. Su solución: un ejercicio que llamó premeditatio malorum, premeditación de los males, imaginar activamente lo peor para perderle el miedo. Hoy, la terapia de exposición cognitiva se basa en este principio. Pero Montaigne añadía un giro: humor. Relataba cómo, durante un cólico renal, se reía de su propia agonía, reduciendo así su intensidad. Este enfoque, combinar realismo e ironía, es una herramienta poderosa contra la ansiedad moderna.
Otro pilar de su filosofía es la frugalidad existencial, enfocarse en lo esencial y despreocuparse de lo accesorio. En sus ensayos, critica la acumulación de riquezas y títulos, argumentando que son cadenas doradas que creemos elegir libremente. Propone, en cambio, cultivar riqueza interior, definida como la capacidad de disfrutar lo ordinario. Un ejemplo concreto. Montaigne diseñó su biblioteca con ventanas que enmarcaban paisajes cambiantes, enseñándose a encontrar belleza en lo efímero. ¿Cómo trasladar esto a nuestra vida? Primero, cuestionar qué cadenas hemos internalizado. ¿Realmente necesitamos ese puesto de estatus o seguimos un guión social? Segundo, practicar la gratitud activa. No solo agradecer lo bueno, sino encontrar valor en lo incompleto. Montaigne escribía sobre sus fracasos con curiosidad, no con autocrítica. Mis errores son mis mejores maestros. Este enfoque reduce la presión por alcanzar la perfección, permitiendo que los resultados surjan orgánicamente. Pero su pensamiento también aborda relaciones humanas. En una época de dogmatismo, él defendía que la verdad no tiene dueño, promoviendo diálogos donde ninguna parte monopoliza la razón. Aplicado hoy, esto implica soltar la necesidad de tener siempre la razón en discusiones, aceptando que el conflicto puede ser fértil si lo abordamos con humildad. Montaigne incluso cuestionaba sus propias opiniones, releía sus ensayos años después y los corregía, admitiendo contradicciones. Esta duda productiva es antídoto contra el fanatismo. El resultado, una mente más flexible, capaz de adaptarse sin fracturarse. Pero aquí surge un dilema. ¿Cómo sostener esta actitud en un mundo que exige certezas? Montaigne responde con una metáfora. La vida es como sostener agua en las manos. Si aprietas, se escapa. La solución no es aferrarse, sino aprender a bailar con la incertidumbre. Uno de los mitos que Montaigne desarma es que la felicidad requiere condiciones perfectas. En sus ensayos relata cómo encontró alegría en momentos de enfermedad, riendo de sus defectos físicos y disfrutando del placer sin culpa en una sociedad represiva. Su receta no era la negación, sino una mezcla de realismo y humor. Cuando bailo, bailo. Cuando duermo, duermo. Esta aparente simpleza esconde una disciplina mental rigurosa. Habitar plenamente cada acto, sin contaminarlo con juicios. ¿Cómo logró esto? A través del arte de la conversación interior, un diálogo constante para detectar narrativas autolimitantes. Por ejemplo, ante un conflicto, en lugar de obsesionarse con resolverlo, se preguntaba, ¿qué parte de este problema estoy inventando yo? Este enfoque lo llevó a una conclusión radical. Gran parte del sufrimiento es opcional. Montaigne distinguía entre dolor, físico o emocional inevitable, y sufrimiento, la resistencia mental añadida. Para reducir el segundo, propuso dos herramientas: la imaginación negativa, visualizar lo peor para perderle el miedo, y la práctica deliberada de vulnerabilidad. Al exponerse a situaciones incómodas, como viajar sin rutas fijas o conversar con extraños de distintas clases, entrenaba su mente para aceptar lo desconocido. Hoy, la neurociencia respalda esto. La exposición progresiva a la incertidumbre reduce la actividad de la amígdala, centro del miedo cerebral. Pero Montaigne añade un componente ético. Este entrenamiento no es para ser más productivos, sino más compasivos. Al soltar la necesidad de controlar a los demás, surge espacio para la empatía auténtica. En Sobre la experiencia, confiesa que prefiere entender antes que juzgar, porque cada hombre lleva consigo la forma completa de la humana condición. Esto implica reemplazar la crítica con curiosidad. En lugar de exigir que la vida se ajuste a nuestros planes, preguntarnos qué podemos aprender de lo que surge. Un ejemplo práctico: si un proyecto fracasa, en vez de culparnos, investigar qué revela el fracaso sobre nuestros valores reales. Montaigne aplicó esto tras perder elecciones políticas. En lugar de deprimirse, usó el revés para profundizar en su vocación literaria. Así, transformó el caos en combustible creativo. Pero su filosofía también aborda el tiempo. Criticaba la obsesión por aprovechar cada minuto, defendiendo la ociosidad activa, momentos de reflexión sin objetivo. En su torre, dedicaba horas a pasear sin rumbo, dejando que las ideas maduraran solas. Hoy, esto equivaldría a bloquear tiempo sin agendas,
permitiendo que la mente procese experiencias. El resultado, decisiones más alineadas con nuestro ser esencial, no con presiones externas. Sin embargo, ¿cómo sostener esto en crisis reales? Montaigne responde con su concepto de equilibrio dinámico, no buscar estabilidad permanente, sino aprender a reajustarse constantemente, como un árbol que se dobla ante el viento pero no se quiebra. La grandeza de Montaigne no está en sus respuestas, sino en su coraje para habitar las preguntas. Al final de su vida, escribió: "No enseño, relato". Esta humildad es clave. No se trata de alcanzar perfección, sino de abrazar el proceso de desaprender lo innecesario. Su filosofía es un llamado a la rebelión íntima, cuestionar normas internalizadas sobre cómo debemos vivir. En un mundo obsesionado con la productividad, su idea de ociosidad activa, reflexionar sin objetivo, resulta subversiva. Pero, ¿qué pasa con los resultados? Montaigne diría que al dejar de forzar las cosas, éstas florecen orgánicamente. Él es prueba. Escribió casi 1000 páginas sin plan preconcebido, creando una obra que perdura siglos después. La paradoja es clara. Al soltar la obsesión por el éxito, éste llega de formas inesperadas. Pero esto no es un truco de autoayuda. Es consecuencia de alinear acciones con valores auténticos. ¿Cómo empezar? Montaigne sugiere pequeños actos de desapego, dejar espacio sin agenda, practicar el no saber ante decisiones o reírse de los errores. Estos gestos, acumulados, remodelan nuestra relación con el control. Por ejemplo, en vez de planificar cada minuto de un viaje, permitir que el azar guíe parte de la experiencia. Montaigne lo hizo en su peregrinaje a Italia. Improvisó rutas, conversó con campesinos y descubrió que la verdadera aventura está en lo no planificado. Su legado nos recuerda que la libertad no está en dominar el mundo exterior, sino en elegir cómo responder a él. En una era de crisis climáticas e inteligencia artificial, su mensaje es vital. La maestría está en navegar la incertidumbre con curiosidad y gracia. El primer paso: practicar el escepticismo amable, dudar de las propias certezas sin caer en el cinismo. Montaigne no creía en verdades absolutas, pero sí en la búsqueda honesta. Esto se aplica hoy al cuestionar narrativas culturales tóxicas, como el éxito como acumulación material, y redefinirlo como coherencia interna. Finalmente, su filosofía culmina en una idea simple pero profunda. La vida no es buena ni mala, es espacio para lo posible. Nuestra tarea no es domesticarla, sino habitarla con ojos abiertos y corazón ligero, sabiendo que cada ola de caos trae, escondida, la semilla de un nuevo equilibrio. Así, siguiendo a Montaigne, descubrimos que los mejores resultados no son los planeados, sino los que surgen al dejar de luchar contra la corriente y aprender, por fin, a fluir. Como él escribió en sus últimos días: "No temo perder la vida. Temo perder el presente por miedo al futuro". He ahí la verdadera liberación. Vivir con tal intensidad el ahora que el futuro deja de ser una amenaza para convertirse en un lienzo de posibilidades por descubrir.